Apocalipsis 22, versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ¿quién es el que da testimonio? Jesucristo mismo, ¿no? Ciertamente vengo en breve. Y Juan responde, amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. A ver, para la enseñanza de esta mañana, quiero primeramente recordar algunas dos o tres cosas y ponerlas como premisas, ¿sí? como un conocimiento que debe estar claro antes de entrar a hablar del tema que vamos a tratar hoy día. Vamos a hablar acerca de los falsos profetas, falsos pastores, falsos maestros, que la Biblia los llama más bien adivinos y brujos, que de profetas no tienen nada, son más bien adivinos. Pero bueno, lo que quiero decir es lo siguiente, pónganme atención. Nosotros hemos venido predicando y enseñando con fundamento bíblico que la historia es cíclica. Es cíclica, eso metas en la cabeza. Nada nuevo hay debajo del sol. Aquello que fue, está sucediendo ahora. Y lo que va a suceder en adelante, ya sucedió antes. Por eso es que Dios se tomó el trabajo de dejarnos escrito la historia, desde el libro de Génesis, desde la creación, hasta ahora. Y no solamente dice eso, sino que también dice lo que va a suceder hasta el final. Entonces, como dicen por ahí algunos políticos y alguna gente, dicen que el pueblo que no conoce su pasado, que no conoce su historia, está obligado a repetirla. Por eso es que elegimos a veces a los mismos presidentes, con otros nombres, pero son los mismos, con las mismas promesas. Pero lo que pasa es que el pueblo se olvida y no recuerda lo que ya pasó, lo que ya sucedió, y volvemos a caer en lo mismo y en lo mismo. Entonces, Dios dice que aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya. Que la historia es cíclica y que nada nuevo hay debajo del sol. Entendiendo eso, nosotros sabemos por la Escritura que la nación de Israel fue tipo, figura y sombra de la iglesia. O sea, que lo que aconteció con la nación de Israel en el pasado está volviendo a pasar con la iglesia en el tiempo presente. Incluso lo que les pasó a ellos nos va a seguir pasando a nosotros en el futuro. Por eso que lo más inteligente y sabio, si es que le creemos a Dios, si es que creemos la Escritura, es que estudiemos la Biblia para conocer y entender lo que está pasando ahora. Y al mismo tiempo entender y saber lo que va a pasar en el futuro. Con el fin de prepararnos, con el fin de que no perezcamos igual que ellos. O sea, por eso Dios dejó escrita la Biblia, por eso es que la historia es cíclica. Por esa razón es que nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios para no cometer los mismos errores. Digo, por lo menos los escogidos. Porque nos guste o no nos guste, no vamos a poder impedir que la iglesia cometa los mismos errores que cometió la nación de Israel. Entonces, dicho esto, también digo lo siguiente, que nosotros estamos viviendo los últimos días de los postreros tiempos de la iglesia. Estamos viviendo los últimos días antes del fin. Estamos viviendo esos días. Si alguno no se da cuenta de esto, pues está en otro planeta, no sabe dónde está parado. Estamos viendo los últimos días de los últimos tiempos. Los últimos tiempos comenzaron desde el inicio de la iglesia en Pentecostés. Son los últimos tiempos tomando en consideración toda la historia de la humanidad. Y estamos viviendo los últimos días de esos postreros tiempos. Justito antes, como yo siempre digo, para mí, en mi opinión, entre unos 15 a 20 años, no va más, podría ser menos, que estamos viviendo ya, y el fin llega.
se manifestará el anticristo por 3 años y medio, y luego vendrá Jesucristo, levantará la iglesia, y luego vendrá el día grande y espantoso de Jehová sobre la tierra, los juicios de Dios sobre la tierra. Entonces, estamos viviendo esos últimos días, pero la nación de Israel también tuvo sus últimos días de los postreros tiempos de ellos. Y los profetas Isaías, Jeremías y Ezequiel, entre otros, vivieron justamente esos últimos días de los postreros tiempos de la nación de Israel antes de que fuese destruida y arrasada totalmente. Y en esos días Dios levantó estos profetas y otros, y la tarea de ellos era justamente de exhortar al pueblo, de llamar al pueblo al arrepentimiento, a que se volvieran a Dios. La nación de Israel en esos días gozaba de una cierta prosperidad económica, material, pero espiritualmente estaban por los suelos. Había mucha idolatría, había mucho pecado en la nación de Israel. Y los profetas se levantaban uno tras otro, hablando acerca de que el pueblo estaba en pecado, que se había desviado, que estaba en apostasía, que había abandonado la fe, la verdad, habían abandonado a Dios, aunque mantenían todavía los ritos religiosos. O sea, no dejaban de congregarse, no dejaban de guardar el sábado, entre comillas, no dejaban de hacer todo lo que supuestamente tenían que hacer como religión, como pueblo de Dios. Pero su corazón estaba lejos de Dios. Estaban al mismo tiempo que cumplían con los sacrificios y cumplían con todos los rituales de la ley y de la religión, al mismo tiempo estaban metidos en adulterio, en fornicación, en robos, en cuánta basura, en cuántos pecados. Y ellos pensaban que estaban bien porque supuestamente Dios los estaba bendiciendo, pues estaban gozando de una prosperidad material, pero estaban engañados. Escúchenme, ellos fueron tipo, figura y sombra de la iglesia. O sea, que lo que pasó con ellos también pasa con la iglesia. Y si eso pasó en los últimos días de sus postreros tiempos, pues nosotros que estamos viviendo los últimos días de nuestros postreros tiempos, pues obviamente estamos viendo que esto se repite una vez más. También estamos en el tiempo en que hay muchos pastores, profetas, que se llaman profetas, ahora se llaman apóstoles, y maestros, y cuánta gente que igualmente que en aquellos días, ahora en estos últimos días de los postreros tiempos de la iglesia, igualmente están profetizando mentiras, están engañando al pueblo, y de eso vamos a hablar en esta mañana. De otro lado, quiero aclarar, y lo he dicho a veces, yo no me creo ningún profeta. Yo soy el hermano Miguelito y punto. No soy ni apóstol, peormente apóstol. No soy ni apóstol, ni profeta, ni nada. Yo soy el hermano Miguel, punto aparte. Créanme que aún cuando me llaman pastor, yo me he sentido incómodo. Yo les he contado. Porque a veces digo, no sé si estoy cumpliendo con el papel de pastor de una forma debida y correcta. Así que hasta con eso me siento incómodo. Pero bueno, a la final ya no puedo evitar que me llamen así. Y decidí hace tiempos también sufrir eso, soportar eso y aguantarlo. Y bueno, que así sea. Pero yo solamente soy una voz que clama en este desierto espiritual que estamos viendo hoy en día. Una voz que clama que enderecemos los caminos, nuestros caminos, y que nos volvamos a Dios. Porque aunque tengamos iglesias enormes en este tiempo, megas iglesias en algunas partes, pues eso no quiere decir que estamos bien. Porque no se mide por la cantidad y el número de gente que entra a las iglesias o a las religiones, sino por la calidad de vida que llevan las personas, por su vida y su testimonio personal de cómo estás viviendo. Siempre he dicho y recalco siempre, escúcheme, que Dios no tiene ninguna religión verdadera. No existe ninguna religión, denominación, grupo, secta, ni siquiera una iglesia local verdadera. Dios tiene hijos verdaderos y que estamos regados, distribuidos en todas partes por todo el mundo. Entonces, inclusive esta iglesia no es una iglesia verdadera, o sea, en el sentido de que todos aquí somos verdaderos hijos de Dios, y que si Cristo viniera en este momento todos nos iríamos al cielo porque estamos en la iglesia verdadera. Eso es falso. Y cualquiera que diga eso
está mintiendo. Esta cuestión es personal, es individual, es entre tú y Dios. Y punto aparte. Por eso es que dos estarán durmiendo en la misma cama, el uno será tomado y el otro será dejado. 100 personas estarán reunidas en una misma iglesia. Uno será tomado y otros serán dejados. Porque no es por grupos, no es por familia que nos vamos. Se dice que Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. O sea, el hecho que tú seas hijo de un pastor, seas hijo de un hermano bien consagrado o una hermana bien consagrada, no te garantiza que vas a entrar al reino de los cielos si es que no estás andando en la verdad y andas en el temor de Dios. Porque Dios no viene por nietos, viene por hijos. Hijos, todo aquel que ha creído en Jesucristo, para ser perdonado de sus pecados, para ser limpiado de sus pecados y para ser hecho una nueva criatura, nacido de nuevo en Cristo Jesús, para andar en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Entonces, esto lo ponemos como un preámbulo para la enseñanza de hoy. Voy a referirme, hay muchos pasajes en la Biblia que hablan acerca de los falsos profetas o las personas que se toman el nombre de Dios para decir cosas que Dios no ha dicho, o para decir cosas que la gente quiere oír tomando el nombre de Dios. Entonces hay muchísima escritura para eso, pero yo voy a tomar unas cuantas en esta mañana, a ver si puedo meterlo todo en un solo mensaje, en una sola enseñanza. Y bueno, entremos a ese tema. Voy a referirme y tomar como base para la enseñanza el capítulo 23 del libro de Jeremías. Libro de Jeremías, capítulo 23. En el versículo 16 decía Dios lo siguiente a Jeremías. Jeremías 23, 16. Amén. Entonces, si usted puede, me sigue ahí, o de lo contrario, como siempre digo, me pone atención aquí y en la casa, como vamos a subir el video a las redes, en la casa lo vuelve a mirar y ahí puede poner pausa y mirar los capítulos, los versículos y asegurarse de que le estoy diciendo lo que la Biblia dice. Jeremías 23, 16. Decía Dios a Jeremías: así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Dicen a los que me irritan, dicen con atrevimiento a los que me irritan: Jehová dijo, no vendrá, paz tendréis. Y a cualquiera que anda en la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal contra vosotros. En otras palabras, pongan atención acá, mírenme. Dios le decía a Jeremías: dile al pueblo que no escuchen las palabras, las profecías de esas personas que hablan en mi nombre, porque no hablan lo que yo les he dicho, hablan las cosas de su propio corazón, de sus propios pensamientos. Y estas personas, al pueblo que está mal, al pueblo que está andando en rebeldía, le dicen, Jehová ha dicho, y le dicen una linda profecía. Y a cualquiera que anda en su obstinada manera de ir, le dicen, no vendrá mal sobre vosotros. ¿Por qué razón? Porque si estamos ubicados en el tiempo que corresponde, como estamos diciendo, estamos viendo los últimos días de los postreros tiempos de la iglesia. Y estos últimos días, en la Biblia, lo dice la Biblia, no yo, lo dice la Biblia, que son tiempos de apostasía, son tiempos de idolatría, son tiempos en que la gente, sin abandonar los templos, más bien abarrotando a veces los templos, son gente que están andando también al mismo tiempo en adulterios, fornicaciones, robos, etcétera, etcétera, en pecado, en maldad. Pero hay gente
Decía el profeta que se levantan y que a esta gente que irrita a Dios con su manera de vivir, que andan en caminos de necedad, que son obstinados y no hacen caso a la palabra de Dios, a esta gente le profetizan cosas buenas. A esta gente le dicen, no vendrá ningún mal sobre vosotros. Y dice Jeremías, pero ¿saben qué? ¿Saben quién es el que estuvo en verdad en el secreto de Jehová, en el secreto de Dios? Y vio y oyó su palabra. ¿Sabe quién estuvo atento a las palabras de Jehová y las oyó? Yo estuve en el secreto de Dios, dice Jeremías. Y ¿saben lo que a mí sí me dijo Dios? Y yo sí estuve en su secreto. No como esos otros que dicen, Jehová me habló, Dios me ha dicho, soñé y esto. Y vienen y tengo una palabra para ti, te dicen, ¿no? Y cogen y te hablan un salmo bonito, te hablan por ahí una parte de la vida bonita, con el objeto de halagarte, de hacerte sentir bien, para ver si sacas un billete y se lo regalas. O para simplemente ser bien vistos, ser queridos y amados y que la gente los tenga como profetas. O por lo que sea, porque quieren ser famosos, porque quieren ser populares. Pues dijo Jeremías, yo sí estuve en el secreto de Dios. Yo sí oí su palabra, su voz. ¿Y saben qué fue lo que yo vi? Dice, he aquí la tempestad de Jehová saldrá con furor. O sea, el juicio, el castigo de Dios se viene y con mucha ira de parte de Dios. Y esta tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los impíos, de los malos. Es que ¿cómo puedo yo venir y decirte, mira, el Señor dice, yo estoy contigo, no temas, yo te escogí, yo te redimí, no temas, yo te puse nombre, mío eres tú? Cuando esa persona es un adúltero, es un fornicario, es, qué sé yo, no paga a sus trabajadores, anda en chismes, anda en odios, en calumnias. ¿Cómo puedo yo venir y decirle cosas bonitas a alguien que está andando mal, cuando la Biblia dice más bien que esas personas tienen que arrepentirse y volverse de sus malos caminos? Porque tampoco estamos para condenarlos, sino para llamarlos al arrepentimiento. Que si se arrepienten, Dios tiene misericordia y los perdona. Pero si no se arrepienten y son obstinados, necios, pues tendrán que ir a la condenación eterna. Y tenemos que hablar clarito esto a la gente, porque estamos viviendo los últimos días de los postreros tiempos de la iglesia. Estamos viviendo tiempos de apostasía. Y le repito una y mil veces, la apostasía no significa que la gente abandona los templos. No, Señor, al contrario, la gente va a abarrotar los templos. Porque ahora la gente puede estar en la iglesia sin abandonar el pecado. No es como en el tiempo antiguo, hace 50, 100 años atrás, donde se predicaba tanto contra el pecado que solamente habían 4 pelagatos en la iglesia, porque se predicaba santidad. Pero hoy en día no, ahora son motivadores. La gente, el predicador ya no quiere o no trabaja, no predica para sacar el pecado de la gente, sino para que la gente se sienta bien, se ría, aplauda, llore de alegría cuando le dicen cosas bonitas, aun cuando está andando en malos caminos. Esa es la apostasía, y en ese tiempo estamos viviendo. Y los verdaderos profetas de Dios, los que están en el secreto, los que han estado, los que buscan el secreto de Dios, la intimidad con Dios, esta es la palabra que tienen para decirle al pueblo: que viene la tempestad de Dios sobre la cabeza de los malos y que no se apartará su furor hasta que haya cumplido su ira sobre ellos. Todavía no viene, pero ya mismo viene. O sea, arrepiéntete antes de que eso venga. Y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. Y si no lo creen, desgraciadamente tendrán que verlo cumplido más adelante. Y tendrán que sufrir la consecuencia de no haber creído a tiempo y haberse arrepentido a tiempo con la palabra del Señor. No envié, dice Dios, yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Hay muchos que andan por ahí diciendo: Jehová me habló, soñé, Jehová me dijo. Hay gente que parece que tienen un celular así, que hablan con Dios directo, o sea, cuando quieren y de lo que les da la gana, porque a veces hablan de tonteras. Y no es que Dios no pueda hablar. El asunto es que andan en malos caminos, andan buscando provecho nada más,
Mire que en Ezequiel 13, hablando del mismo tema, Dios decía que los profetas de Israel son como zorras en los desiertos. Así fueron tus profetas, le decía Dios a Israel. ¿Por qué? Porque ¿saben ustedes qué es una zorra en el desierto? En el desierto no hay comida. Las zorras tienen que andar desesperadamente buscando alguna presa para ir que comer. No hay agua. Y andan pero con una desesperación buscando estas cosas. Pero viven en los desiertos. Pues así hay muchos profetas, entre comillas, que son como zorras, andan buscando plata desesperadamente, andan buscando fama, andan buscando poder, popularidad, como zorras en el desierto. Y son capaces de hacer cualquier cosa por tener eso. Así son tus profetas. Entonces, hermanos, los que están en el secreto de Dios, los que realmente tienen la palabra de Dios, hablan y dicen lo que Dios enseña a la iglesia para el tiempo en que estamos viviendo. Ubícate en el tiempo profético correcto. Estamos viviendo los últimos días de los postreros tiempos, los últimos días antes de la venida de Jesucristo, antes de la manifestación del anticristo. Tiempos de apostasía, dice la Escritura. Porque el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, dice la Escritura. Entonces, es eso lo que estamos esperando o viviendo en este tiempo. Y el profeta, el pastor, el líder, el maestro, que está en la presencia de Dios, que está en el secreto de Dios. ¿Y cuál es el secreto de Dios? Es la oración. El secreto de Dios es la palabra de Dios. Esto hay que comérsela, hay que comérsela prácticamente. Yo digo casi literalmente, meterte esta Biblia en tu corazón y en tu mente y andar en el temor de Dios. Ese es el secreto de Dios. Y cuando tú andas así, hermano, tú entiendes clarito cuál es el mensaje para este tiempo. Y no andamos buscando beneficio de la gente, no andamos buscando la plata de la gente, no andamos buscando que nos quieran, que nos amen, no andamos buscando aquí ejercer poder y control y dominio sobre la gente. No, Señor, lo que buscamos es decir lo que Dios dice, y lo que buscamos es el arrepentimiento del pueblo. Buscamos santidad en el pueblo de Dios. Eso es lo que buscan los verdaderos siervos de Dios. Le duela a quien le duela, le dicen lo que Dios ha dicho. Hablan clarito. Jesús nunca estuvo adulando a la gente. Él siempre les dijo: hey, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que llevan a la perdición, y muchos entran por ella. En cambio, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces aquí hay que hablar clarito. Por los frutos los conoceréis. Por los frutos los conoceréis. El fruto es santidad. Ese es lo que te hace entender quién es un verdadero siervo de Dios y quién es un verdadero hijo de Dios. Entonces, esto es lo que, ¿saben? Dios dice: yo no envié a aquellos profetas, pero ellos corrían solitos. Van a decir: Jehová me habló, Jehová me dijo. Y hoy tenemos miles así. Hermanos, yo una hora ya no voy mucho, pero hace tiempo atrás yo sabía asistir con alguna frecuencia al CPQ, al Cuerpo de Pastores de Quito. Y de cuando en cuando llegaba un predicador del extranjero, algún famoso por ahí, y a predicar los pastores ahí en la reunión de pastores. Hermano, créame que casi no, creo que no hubo uno que diga la verdad. Casi todos venían con este cuento, con esta cantaleta. Dios me dio una palabra para Ecuador. Dios dice que Ecuador es un país especial para él y que está en su corazón. Y comenzaba con una tracalera de profecías, de bien, de bienestar, de prosperidad para Ecuador. Porque Ecuador era un país especial. Y traían esa palabra. Entonces todo el mundo se emocionaba, aplaudía, y algunos hasta lloraban de la emoción. Pero pasan los años, ¿y de qué prosperidad me están hablando? ¿De qué bendición? Estamos en medio de una violencia que nunca hemos vivido antes. Hay pobreza, miseria, no hay empleo. Entonces son profetas falsos que piensan que porque tienen un pensamiento bonito, eso viene de Dios. Y no viene de Dios, viene de su propia mente, de su propio corazón. Ten cuidado. Yo estoy hablando para que primero la iglesia comience a identificar los que son verdaderos profetas de Dios y los que no son. Porque Jesucristo dijo que en estos días vendrían muchos falsos profetas y engañarían a muchos. Entonces hay que estar preparados para no dejarnos arrastrar por esta gente que corren solitos y vienen con el título de pastor,
de profetas, de apóstoles y de cualquier, no sé qué más se van a inventar. Y claro, y vienen con la Biblia en la mano. Y la gente dice, no, es un siervo de Dios, lo que dice viene de Dios. No, siempre es así. El verdadero siervo de Dios, el verdadero profeta de Dios, el que está ubicado en los tiempos proféticos, el que se come la palabra de Dios, el que tiene temor de Dios y anda en sus caminos, el que ora al Señor para pedirle guía, dirección y luz y la palabra para el pueblo, ellos no te van a decir esto. ¿Sabes qué dijo Jehová? Yo no los envié, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubiesen estado en mi secreto, dice Jehová, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y los hubieran hecho volver de sus malos caminos y de la maldad de sus obras. Ponme atención. Y perdone que algunas cosas repita, porque yo tengo que hacerlo. Estamos viviendo los últimos días de los últimos tiempos. Estamos viviendo los tiempos paralelos a los que vivieron estos profetas. Estamos viviendo la apostasía antes del fin. La palabra que corresponde para este tiempo es una palabra de llamado al arrepentimiento, de santidad, de dejar el pecado. Los verdaderos siervos de Dios, como estos profetas, tienen que denunciar el pecado que hay en el pueblo. Lea usted los profetas, léalos, pero en su totalidad. Porque si bien es cierto que hay partes bonitas que hablan de esperanza y de bendición, pero hay que leer todo el libro, el contexto, para no sacarlo de contexto. Esas son palabras para el remanente que Dios siempre tiene entre su pueblo. Para ellos hay palabra de consuelo. Para el remanente, ese pueblo que sí es verdadero pueblo de Dios y que es un número mínimo dentro de las congregaciones. Pero ahí en términos generales, al pueblo en general, siempre es una palabra de condenación al pecado y de arrepentimiento para no ir en la condenación de Dios. Porque si ellos hubiesen estado en mi secreto, dice Dios, si se hubiesen comido mi palabra como se la tienen que comer, si ellos hubiesen estado en oración ahí pidiéndome a mí guía y dirección, pidiéndome a mí la palabra para mi pueblo, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y los habrían hecho volver de sus malos caminos y de la maldad de sus obras. Hermanos, ya por ahí tú puedes ir discerniendo quién es un profeta, un verdadero pastor de Dios, una persona que realmente es enviada por Dios. Si te vienen con halagos, sin saber cómo estás, y vienen y te profetizan, porque te tomé de los confines de la tierra, tengo una palabra para ti, siervo, te dicen. Así dice Jehová, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero el sinvergüenza está en adulterio, y cuando tú le dices eso, él se emociona, dice, Dios me ama, cierto, Dios me ama, aleluya, gloria a Dios. Y estás más bien fortaleciendo el pecado de la gente. Ten cuidado de tomar el nombre de Dios en vano. No tomes el nombre de Dios, eso es tremendo. Mira, dijo Dios allá, el mismo Dios allá en Éxodo capítulo 20, versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. En aquel tiempo la gente podía jurar en nombre de Dios, pero siempre y cuando cumplas. Porque si jurabas en el nombre de Dios y no cumplías, morías. Ya en el nuevo pacto Jesucristo vuelve a hablar sobre lo mismo, dice, además habéis oído que a los antiguos se les dijo, no perjurarás si no cumplirás al Señor tus juramentos. O sea, no faltes a tus juramentos. Si prometiste algo en el nombre de Dios, cúmplelos. Así se les dijo en el Antiguo Testamento. Pero yo os digo, dijo Jesús, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies,
ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. En otras palabras, Dios, Jesucristo decía, ¿sabes qué? Así tengas toda la intención de cumplir, así creas que tú puedes cumplir, aún así no jures, no prometas en nombre de Dios, porque pudiera ser que no estés para el día de mañana. Aunque tengas la intención de cumplir, pudiera ser que mañana no amanezcas. Entonces, no, yo te pago el miércoles porque mañana me pagan. El miércoles te pago así, delante de Dios te lo digo. No tomes el nombre de Dios, hermano, porque a lo mejor no te pagan el día de mañana. Ahora, tú tienes toda la buena intención de cumplir. Mira lo que dice Santiago. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, decía él, y allí estaremos por un año, y traficaremos, y negociaremos, y ganaremos. No digas eso, porque tú no sabes lo que será el día de mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y después se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si Dios quiere, y vivimos mañana. En otras palabras, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Es que no se puede tomar el nombre de Dios para decir Dios me dijo, Dios me habló. Así tomes una palabra de la Biblia y vayas y se la repitas a alguien. Solamente dile, la Biblia dice, y si le vas a decir algo bonito, dice, la Biblia dice que si andas en su voluntad, si tienes el temor de Dios, estas promesas son para ti. Pero no vayas solamente por halagarle, porque hay profetas que endulzan su lengua para endulzar el oído de la gente, para hacerse populares. Esos son los famosos motivadores que hay hoy en día, los coaching que les llaman, que solamente te dan cosas bonitas para emocionarte, para envalentonarte, para empujarte, para desafiarte, pero no te hablan de pecado. Y la promesa de Dios es de bendición, es para los que andan en su temor, andan en obediencia. Al impío hay que hablarle de su pecado, aunque le caigamos mal, aunque no nos quieran, aunque se vayan de la iglesia. Tu tarea es agradar a Dios antes que a los hombres, decir lo que Dios manda y lo que Dios dice. Porque yo tengo que decir esto, si tú eres una persona que no perdonas, te vas para el infierno. Perdóname, arrepiéntete, perdónate y perdona para que vayas al reino de los cielos. Porque nadie que no perdone a los hombres será perdonado delante de Dios. No hay una sección en el cielo para los que no han perdonado. Porque si vosotros no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Y si no has perdonado delante de Dios, ¿cómo piensas entrar en el reino de los cielos? No se diga de los que están andando en fornicación, así sean evangélicos, así sean pastores, así seas maestro de escuela dominical o de lo que seas, o estés en la alabanza. Si estás andando en fornicación y persistes en andar en fornicación, te vas para el infierno. Lo mismo son los adúlteros. Pero esto lo predicamos ahora, entre tanto que se dice hoy, entre tanto que puedes arrepentirte todavía. Pero recuerda que esa paciencia de Dios tiene un límite. Cuando Él decía hasta aquí, hasta ahí llegó, y vendrá el fin y se acabará todo, y ya no habrá tiempo para arrepentimientos. Pero también recuerda que tú no tienes comprada la vida, como decía Santiago. ¿Tú qué sabes del día de mañana? Hoy estamos, pero mañana no sabemos. Y siempre yo recuerdo que no hay que estar enfermo ni en un hospital para morirse. Tampoco hay que estar viejo para creer que la muerte está cerca. Hay jóvenes que se mueren todos los días. Niños sanos, saludables, se mueren todos los días. Entonces hay que estar a cuentas con Dios ahora, en este tiempo, en este día. Pues la Escritura dice, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. El profeta decía, buscad a Jehová mientras puede ser hallado.
porque viene un día en que tú no hallarás a Jehová y Él te dará la espalda. Y aunque te arrepientas y aunque alces tus manos al cielo y llores y ores, dice Dios, yo no iré. Isaías capítulo 1 dice clarito, yo no iré y esconderé de vosotros mis rostros. Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación para volverse al Señor. Así que no andes creyendo esas tonterías de tanto falso profeta que hay por ahí. Que Ezequiel, o Dios en Ezequiel, les llama adivinos. Dice, pero ellos, esos falsos profetas vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no les habló. Profetizaron de su propio corazón, de su propia mente. Incluso hasta de buena voluntad, si usted quiere, con buena intención. Pero no es palabra de Dios. Y a pesar de todo eso, todavía quieren que Dios confirme su palabra. O sea, profetizan mentira, profetizan lo que salió de la barriga, a veces ni de la cabeza, creo. Y todavía quieren que Dios pues confirme lo que ellos han dicho. Son adivinos, no son profetas. Son gente que te dice cosas que va a pasar porque se le ocurre, porque cree. Él mismo se engaña. Pero no son profetas porque Jehová no les habló. Y lo que están haciendo es solamente adivinando. ¿Cuántos adivinos hay que dicen que va a haber un terremoto en tal tiempo, que va a pasar esto, o lo de acá, o lo de allá? ¿Qué tiene que hacer un verdadero profeta de Dios, un verdadero siervo de Dios? Decirle a la gente, mira, para no caer y no tomar el nombre de Dios en mano, la Biblia dice. Yo siempre les digo, la Biblia dice. La Escritura dice tal cosa. Y les cito la palabra de Dios. Para que usted sepa que es la Biblia lo que le dice. Y eso sí es cierto. Porque lo que la Biblia dice es verdad. Mira lo que decía Pedro allá en 2 de Pedro capítulo 1. Versículo 16, si no estoy mal. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la primera venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos. Pues cuando Él, Jesucristo, recibió honra y gloria de Dios su Padre, le fue enviada desde los cielos una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y nosotros, decía Pedro, nosotros, yo, Santiago y Juan, estuvimos con Él en ese monte santo y oímos esa voz. Pero también tenemos la palabra profética, escritural, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana resplandezca en vuestros corazones. Entendiendo primeramente esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad de hombres, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos como más seguro esto. En otras palabras, Pedro dice, vean, nosotros vimos, oímos, y la verdad es que esto no lo soñamos, ni nos contaron, ni nos estamos inventando. Nosotros con nuestros propios ojos estuvimos con Él allí y vimos esto, y esto es lo que les contamos. Pero, escúchenme, hay algo más seguro de lo que yo vi y lo que yo digo, que es la palabra profética. Aún hasta Pedro dijo que era esto, era más seguro aún de lo que él mismo había visto y oído. Entonces la palabra de Dios es la única verdad absoluta, la única palabra segura. Por eso es que si vas a enseñar algo, estate seguro de que la Biblia lo dice. Si crees que Dios te habló y te vino algo a la mente y crees que es la voz de Dios, anda a la Escritura y pruébalo con la palabra. Y dile, Dios me dijo, Dios me enseñó. Por la palabra, por la Escritura. Porque puede ser que yo haya escuchado mal o crea haber escuchado. Hay una broma de un hermano que contaba, una vez escuché, que dice que había un hermano en una iglesia que quería oír la voz de Dios. No le bastaba la Biblia, porque hay gente que quiere escuchar. Y esta es la palabra de Dios.
Hasta en el mundo hoy en día la gente ya no quiere tu palabra, quiere algo escrito y firmado, que es más seguro. Pero en la iglesia hay gente que no quiere la palabra escrita de Dios, quiere oír algo y a lo mejor el diablo le va a hablar y va a salir con que Dios me habló. Pero lo más seguro es lo que dice la escritura, la palabra. Entonces, hermano, quería oír la voz de Dios. Y una noche dice que escuchaba: Raúl, en medianoche, Raúl. Y él se despierta aquel. Y otra vez, Raúl, Raúl. Dice: Dios me está hablando. Habla, Jehová, porque tu siervo oye, le dice él, ¿no? Dice: vecino, regáleme unos pancitos, que ha llegado un pariente y no tengo que darle. Así hay gente que lo que quiere es poder contar alguna experiencia sobrenatural. Y si tú no crees la palabra de Dios como está escrita, Dios no te va a hablar, ni de chiste te va a hablar audiblemente. Empieza creyéndole esto y pudiera ser que se le ocurra hablarte. Pero aun cuando te hable audiblemente, tienes que comprobarlo con la palabra, porque Dios no se contradice. Tiene que decirlo en la escritura. Y cuando enseñes, enseña lo que la Biblia dice. Y si Dios te habla, guárdalo para ti, pero enseña lo que la Biblia, la escritura dice. Así que ellos corren solitos y yo no los envié. Yo no les hablé y ellos profetizan. Pero para que ustedes sepan quién realmente viene de Dios, esta es la clave, la llave. Ese es el tips para que usted sepa quién viene de Dios y quién no. Dijo Jehová: si ellos hubiesen estado en mi secreto, habrían comunicado mi palabra a mi pueblo. Y mi palabra es aquella que hace que mi pueblo se vuelva de sus malos caminos y de la maldad de sus obras. Hermano, tú sabes que nos debatimos en medio de tantas tentaciones, de tanto pecado. Necesitamos gente que nos sacuda, gente que nos esté hablando a cada rato acerca del amor de Dios, del temor de Dios, de la santidad, para hacer contrapeso con tanta basura y tanto pecado que encontramos en el mundo. Pero estamos hablando mal y viene uno en nombre de Dios, más bien a fortalecer el pecado, el camino pecaminoso en el que estoy andando. ¿De qué me ayuda eso? Me está hundiendo. ¿Soy yo acaso, dice Dios, Dios solamente de cerca? Dice Jehová, ¿y no Dios también desde muy lejos? O sea, ¿creen que yo solamente estoy, o sea, que no soy omnipresente? ¿Se esconderá alguno? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Dios, dice Jehová, la tierra y el cielo? En otras palabras, escúchenme, lo que Dios dice: ¿qué creen ustedes? ¿Que yo no soy omnipresente? ¿Que no estoy en todas partes? ¿Creen ustedes que algún falso profeta puede ir y decir lo que da la gana por allá en mi nombre sin que yo lo sepa? Y a continuación Dios le dice: pues yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentiras en mi nombre, diciendo: soñé, Dios me habló. Porque algunos tienen en la punta de la lengua cada rato: Dios me habló, Dios me dijo. Y solamente hablan lo que se les ocurre, lo que ellos creen, alguna cosa bonita que supuestamente pensaron, y creen que Dios les habló. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentiras y que profetizan el engaño de su corazón? Si están llenos de avaricia, te van a predicar cosas bonitas para sacarte dinero, porque a la final están llenos de codicia. ¿Cómo no entienden? Dice Dios. No entienden cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero.
a la manera que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. En otras palabras, ¿cómo no entienden que con esas profecías falsas, en lugar de ayudar a mi pueblo, hacen que mi pueblo se olvide de mí? Claro, porque si la persona está andando mal y vienen y te dan una profecía bonita y te afirman, entonces tú no dejas tu pecado, sigues en él, porque dices, no, a pesar de todo. Una vez una persona me dijo a mí que estaba en adulterio así literal, declarado. Me dijo, no ve, a mí Dios me bendice, me está yendo bien, Dios me quiere, Dios me ama, me decía así sacándome los ojos. Dios me ama. Y estaba en adulterio, porque yo le había reprendido. Y puede decir que sí, le está yendo bien un rato, pero tiene condenación. Porque tú puedes hacer alguna cosa mala y la primera consecuencia puede ser satisfactoria, buena. Si te robas un dinero, pasas unos días felices de la vida. Vas, compras, comes, paseas. ¿Pero significa que Dios te está bendiciendo porque robaste? No, Señor. Si estás en adulterio, claro, andas felices de la vida. Te sientes amado, te sientes importante, bello, bella. Pero ¿quiere decir que eso está bien delante de Dios? Viene el día de la tempestad de Jehová y caerá sobre la cabeza de los malos. A Malaquías Dios le decía, porque decía, hay de aquellos que dicen que de gana sirvo a Dios, que me va mal y que mejor ser como los impíos, porque ellos andan en malos caminos y sin embargo les va bien. Y Dios le decía, no, Señor, espérate el día, es que todavía no viene mi día, no te engañes, viene el día en que yo haré venganza de todo eso. Entonces, hermanos míos, por Dios, vayamos abriendo los ojos. Estamos en los últimos días, que Jesucristo dijo que habrían muchos falsos profetas y que engañarían a muchos. Y usted ve que tenemos megas iglesias de gentes engañadas, con falsos profetas, que solo buscan la plata, que son ególatras, que buscan fama y que buscan dominar y controlar a la gente, tener poder, sentirse con poder. Por eso que usted ve que aquí yo no trato de dominar a nadie. Yo vengo, predico la palabra. El que oyó, y allá usted con Dios. Yo no estoy aquí para andar detrás tuyo, viéndote qué haces y qué no haces. Mi responsabilidad es predicarte. Con eso yo zafo de responsabilidad contigo. Porque Dios me puso como atalaya para avisar. El que oye y se prepara salvará su vida. Y yo también habré librado mi alma. Si yo aviso y tú no oyes, tú morirás por tu pecado. Pero yo salvé mi alma, mi vida. Pero si yo no predico lo que Dios me manda a predicar, y tú sigues en tu pecado, tú morirás por tu pecado, pero Dios demandará de mí la sangre de tu alma, de tu vida. Y yo no quiero eso para mí. Así que yo me paro aquí como atalaya, así nos paramos los pastores en este ministerio y decimos lo que Dios dice. Queremos que todos asistan a la iglesia, que nadie falte, que nadie se vaya. Pero si por decir la verdad la gente se va, pues que se vaya. Como dice la canción, que se vaya, que se vaya. Así se vaya sin un adiós. Pero lo importante es que si te vas, te vayas porque te dijimos la verdad. No perseguimos números, amamos, quisiéramos que todo el mundo se salve, pero no estoy aquí por los números. Porque si fuera así, yo estaría predicando otro tipo de mensaje. Y a lo mejor podría tener una iglesia grande. Porque creo que tengo la palabra y el carisma para hacerlo. Pero yo renuncié a aquello hace años atrás, muchos años atrás. Quiero agradar a Dios.
yo sé que voy a estar delante de Dios y tendré que darle cuentas al Señor. Y yo no me quiero condenar con una iglesia grande, yo me quiero salvar con unos 4 pelagatos y entrar al reino de los cielos. Amén. Decía la Escritura, pues decía Dios, ¿no? ¿Cómo no entienden ellos que con sus profecías hacen más bien que mi pueblo se olvide de mi nombre, que se rebele contra mí, que se condene? El profeta que tuviera un sueño, en ese tiempo, que ahora son otros tiempos, tenemos la Biblia más segura, el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Si es que es un sueño de mí, cuéntalo, le decía. Pero asegúrate que sea un sueño que yo te di. No porque te comiste frijoles muy tarde en la noche, sueñas cualquier cosa y vienes a contar que Dios te ha hablado. Y aquel a quien fuere mi palabra, a quien yo le hablaré, y que en realidad él supiere que yo le hablé audiblemente o de cualquier forma, pero que está seguro que yo le hablé, cuente mi palabra verdadera. Pero en este día yo diría, cualquier cosa que creas que Dios te habló, anda a la Escritura, anda a la palabra y comprueba que esté allí. Si no está aquí, no es de Dios, es de tu carne, o peor aún, puede ser hasta del diablo. Así que comprueba la Escritura. Nada hay más seguro que esto. Dijo Pedro que esto es más seguro que inclusive lo que él vio con sus propios ojos y oyó con sus propios oídos. Entonces no andes buscando por ahí tonterías, experiencias por ahí. Ándate a la palabra y eso es todo lo que tú necesitas para hablar en el nombre de Dios. No se dejen impresionar. Jehová me dio una palabra para ti, siervo, sierva, le dice. Ay, ahí te derrites porque Dios te va a hablar. Ahí más bien preocúpate. A ver con qué estupidez me saldrá diga. Veamos si está en la palabra de Dios. Mira cómo está tu vida para recibir la palabra que te están dando. Por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su compañero, de su más cercano. Dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas para endulzar el oído de la gente. ¿Se ha visto esos que le hablan unas profecías tan lindas? Yo estoy contigo, dice Jehová. Yo te tomé, te tengo esculpida en la palma de mi mano. Eres la niña de mis ojos. Y los sinvergüenzas que están andando mal se emocionan, aplauden, lloran, gritan, se paran y hacen qué nomás allí. Con palabras mentirosas. Con gente que endulza su lengua para endulzar el oído de la gente, porque a cualquiera le gusta que le digan, Dios te ama, este año vas a estar bien, vas a salir, te vas a ganar en la lotería. Jehová dice que vas a salir de tus problemas, cuando los problemas son porque te has metido tú mismo en problemas, estás en pecado y eso te ha traído todo eso. En lugar de decirte arrepiéntete y vuélvete a Jehová Dios. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos, visiones mentirosas, que oyen palabras mentirosas. He aquí, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y con sus mentiras hacen errar a mi pueblo, con sus mentiras y con sus lisonjas. ¿Qué son lisonjas? Palabras bonitas. Son salameros, quiere decir. Y con sus lisonjas hacen errar a mi pueblo. Porque claro, cuando tú le hablas una cosa bonita a alguien que está andando mal, lo hundes más, lo destruyes. Tal vez tú sacas tu provecho, pero a él lo destruyes. Al pueblo lo destruyes. Dice Dios, y yo no los envié, ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo.
Las amenazas de estos últimos días, de estos últimos tiempos, la amenaza, una de las más terribles, es justamente el engaño. Es justamente los falsos profetas. El anticristo no viene a cerrar las iglesias. El anticristo viene a unirse a la iglesia, va a ser recibido por la iglesia. Y va a trabajar con sus falsos profetas metidos dentro de las iglesias. Abramos los ojos. Estemos apercibidos de estas cosas que Dios nos dice con anticipación. No andes buscando cosas nuevas o cosas bonitas, mejor dicho. Anda buscando más bien la verdad. Arrepiéntete, vuélvete a Dios. Si tú estás bien y estás viviendo en el temor de Dios, Dios te bendiga. Este mensaje no te hace daño. Pero si tú estás en la iglesia y estás andando mal, este mensaje es de suma importancia para ti. Ya tú sabrás allí en tu corazón con Dios y el Espíritu Santo cómo casa la palabra en tu vida y en tu corazón. Hermano, no te engañes. Cristo no viene por la iglesia evangélica. Cristo no viene por la iglesia Jubileo Alancasí. Cristo viene por los justos. Viene por gente que está andando en su temor. Yo te puedo dar un carnet de membresía en esta iglesia y eso no te sirve de nada delante de Dios. Tú necesitas andar en el temor de Dios, volverte a Dios. Jovencitos, por Dios, vuélvanse a Dios. ¿Por qué yo hablo tanto de adulterio y fornicación? Entre otras cosas. Porque es el menú de este tiempo, es el menú del día. Porque hoy en día el asunto sexual, las relaciones sexuales, ya las ven como una necesidad biológica nada más. Es como irse al baño. O sea, te dicen que ya no es malo. Que solamente te protejas para no enfermarte, para no embarazarte. Y los resultados de esas políticas son terribles. Ahora, no las publican porque son errores de ellos y no quieren ser notorios. Pero desde que comenzaron a enseñar estas cosas en las escuelas y colegios, la cantidad de madres solteras que existen es increíble. Porque los jóvenes, en su apuro, ¿qué protección van a buscar? Y ahora el problema es que ahora ni siquiera hay cómo disciplinarles. Ahora, si se embarazan, así en las escuelas, en los colegios, más bien hay que premiarles. Es como que se sacaron la lotería. Hay que tratarles con guantes de seda. Y cuidado con decirles nada, porque ya estamos violando sus derechos. En mi tiempo, de donde yo vengo, por lo menos se ganaba una buena paliza esa muchacha y ese muchacho. Por lo menos eso. Y se le hacía ver que hizo algo malo. Se le hizo ver que hizo algo vergonzoso. Pero en este tiempo no. En este tiempo, al contrario, hay que tratarles mejor. Es como que se sacaron la lotería, como repito. ¿A dónde hemos caído? Jovencitos, no importa lo que digan las leyes. No importa que se apruebe y se formalice el aborto. No importa que se apruebe la ideología de género. Todo eso es abominación delante de Dios. Y el que practica esas cosas no heredará el reino de los cielos. Esto está clarito en la Escritura. Y eso tenemos que decir los verdaderos siervos de Dios. Eso dice la Escritura. Yo me conformo a la Escritura, no me conformo a las leyes ni al tiempo que estamos viviendo. La palabra de Dios permanece para siempre. Y Dios no cambia. ¿Quieres tu profecía? Te la puedo dar. Mira lo que dice, para ir terminando, el mismo Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo, como ya os lo he dicho antes. O sea, Pablo se la pasaba repitiendo esto, que los que practican tales cosas
no heredarán el reino de Dios. Se lo estaba diciendo a la iglesia, así como yo se lo estoy diciendo a usted en este día. A la iglesia. No es que yo soy evangélico, acá soy católico. ¿Qué importa que seas evangélico? Lo que importa acá es que tú andes en la obediencia a Dios. Si practicas esas cosas y no te arrepientes, te vas para el infierno. Pero te aclaro esto. La idea es que tú te arrepientas con estas prédicas. Yo no vengo aquí a acusarte y aplastarte y mandarte al infierno ya ahorita mismo. No, vengo acá para decirte esto para que tú te arrepientas, porque todavía hay tiempo. Hoy. No mañana, hoy. Ahora, puede ser que mañana vivas y puedas arrepentirte, pero también puede ser que no vivas mañana. Y tú no puedes arriesgar tu destino eterno dejando esto para mañana. Hoy deja que el Espíritu Santo te redarguya en el corazón y te haga ver qué cosas tú necesitas ir perfeccionando. Dios le decía a Jeremías: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. El verdadero profeta de Dios trae una palabra para quemar tu pecado. Es fuego. Una palabra que es como un martillo para quebrantar, romper la piedra. Yo he visto cómo a veces unas rocas enormes, los maestritos de la construcción agarran un buen combo y comienzan a golpearla. Y pasan todo un día golpeando la piedra y la convierten en molones para la construcción. Pero es a punta de golpes. Mi tarea es traer la palabra de Dios como fuego a tu vida para quemar tu pecado. Y también mi tarea es traer la palabra de Dios como martillo en tu vida, porque en tu vida hay pecado, en los que le toque, ¿no? Y necesitas que culto tras culto te dé combazos, y combazos, y combazos, porque eres terco. El pecado está como una roca metido en tu corazón. Por si quizá Dios permita que se rompa eso y pueda desaparecer la roca, la piedra. Si algún rato te vas de esta iglesia por la razón que sea, búscate una iglesia donde haya un pastor con un combo y que tenga fuego. Y cuando digo fuego, no digo que te haga bailar ni traiga las chiripiorcas ni nada por el estilo. Te digo con palabra que viene y que te pega, que te quema, que te duele en el corazón, si es que estás en pecado, porque eso es lo que tú necesitas. Tú no necesitas gente que te halague, que te haga sentir bien. Necesitas gente que te llame al arrepentimiento, que te incomode. Porque estamos en tiempos sumamente difíciles. Tenemos el pecado a diestra y a siniestra. Y necesitas una contraparte que te esté llamando, que te esté hablando de santidad, que te hable el temor de Dios, para que no te arrastre el pecado al infierno, para que no te arrastre el mundo. Y no solamente el mundo allá afuera, sino aún el mundo religioso en el que estamos viviendo. Porque hay tu peor enemigo en este tiempo y de aquí en adelante, tu peor enemigo es un falso profeta, es un falso pastor. Porque el de allá afuera no te engaña. Y al final, si haces el pecado, tú sabes que es pecado. El borracho no te dice: ven, la voluntad de Dios que nos chupemos. No, él no te dice eso. Él te dice: mira, Dios sabe que somos humanos, ven a chupar conmigo, Dios te debe perdonar. Pero él sabe que es pecado. En cambio, un pastor falso, un mal predicador, te hace creer que es Dios quien te habla y te guía por mal camino. Es mucho más peligroso que el borracho. Un pastor, escúchame, un falso pastor que no sabe la palabra de Dios, que no entra en el secreto de Dios y que no trae la palabra de Dios para el pueblo, es más peligroso que la banda de los lobos. Es más peligroso que Fito no sé cuánto. Es más peligroso que el pico.
porque por lo menos ese tipo te mata el cuerpo y nada más. Pero el pastor, el falso profeta, destruye tu alma en el infierno. Y eso es mucho peor. Así que, hermano, yo espero que esta palabra nos sirva, nos haga reflexionar y nos prepare, porque ese es mi trabajo, prepararte para estos últimos tiempos. No seas novelero, no andes buscando novelerías. Ahora sí cierro con estas palabras, de veras, créanme. Comenzamos leyendo un pasaje. Lo último que es como cuando usted se va de la casa y llama a sus hijos. Usted se va a ir por una semana, 3 días, qué sé yo. Llama a sus hijos, ¿saben qué? Verán, no se olvidarán darle comer al perro, verán, limpiarán esto acá, y usted le dice todo lo que hay que hacer. Irán a apagar de la luz, verás que mañana toca apagar la luz. Entonces usted les da las instrucciones porque se va a ir. Pero ya cuando sale por la puerta dice, verás, no te olvidarás de esto. Le recuerda lo más pertinente, lo que usted no quiere que por nada del mundo se vayan a olvidar. Pienso que así es lo que hace Dios en Apocalipsis 22, 18 en adelante. ¿Qué es lo último que Él les dice ya a la salida de la puerta? Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, o sea, dice cosas que yo no he dicho en este libro, que soñé, que yo vi, que yo oí de noche. Si alguno añadiere a las palabras de la profecía de este libro, Dios traerá sobre él todas las terribles plagas que están escritas en este libro. Y la peor plaga es el infierno. Y esto no lo digo yo, ni lo dice Trump, ni lo dice Bukele, lo dice Dios. Jesús en persona dice, yo Jesús testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su nombre del libro de la vida y de la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, y de todas las cosas bonitas y promesas bonitas que están en este libro. Por eso es que, hermano, escúchame, vacúnate este día. Nunca más diga Jehová me habló. Siempre di, la Biblia dice, Dios dice en la Biblia, y di lo que la Biblia dice. Y eso más, lee bien para que no vayas a sacar de contexto algo y decir algo con la Biblia que Dios no dice realmente en la Biblia. El que da testimonio de estas cosas, dijo Jesús, les digo, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. El Señor viene en breve. Estamos viendo los últimos días de los últimos tiempos. Métete en la cabeza eso. La peor plaga de estos tiempos es el engaño. Es el engaño. Y de eso seguiremos hablando. Amén. Amén. Entonces tú ya sabes quién es el verdadero profeta y qué mensaje trae el verdadero profeta. Tú ya sabes la maldición que hay contra los falsos, los que toman el nombre de Jehová, de Dios, en vano. Y tú vacúnate. No andes buscando quien te dé palabras de profecía. Deja esos payasos por allá. Tú tienes la palabra. ¿Qué más quieres? Por Dios, ¿qué más necesitas? Si aquí tienes lo más seguro que existe. Esto es palabra de Dios. Así que, hermanos, maduremos y sigamos adelante. Son tiempos peligrosos y tiempos difíciles, pero Dios está con nosotros. Dios es fiel y nos va a dar la palabra que necesitemos para este tiempo. Amén. Póngase en pie, vamos a orar. Padre bueno, te damos infinitas gracias porque tú eres fiel
porque tú eres bueno. Porque nos alumbras, porque nos das espíritu de revelación y sabiduría. Gracias porque nos haces entender cosas como estas que estamos viviendo los últimos días de los postreros tiempos de la iglesia. Que Israel fue tipo, figura y sombra para la iglesia. Que lo que pasó con ellos sucede también con la iglesia. Gracias por hacernos entender que en este último tiempo la peor plaga para la iglesia es el engaño. Y el engaño que sale desde dentro de la iglesia. Con gente que se autodenomina pastor, profeta, apóstol y qué sé yo cuántas otras cosas más. Pero esta mañana tú nos muestras clarito en la palabra, en la escritura, que para traer tu palabra hay que estar en tu secreto, y tu secreto es la palabra, devorar tu palabra, es orar, pidiendo, humillándonos delante de ti para que nos des la palabra para el pueblo. Y el secreto de Dios también es la santidad, el temor de Dios, porque tú eres santo, 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 y habitas con los que andan en tu temor. Dios, gracias. Ahora entendemos que dado que estamos viviendo en el tiempo de los últimos días, van a abundar, y están ya abundando hace rato, muchos, pero muchos falsos profetas, con títulos de pastor, con títulos de apóstoles y con cuánta cosa más. Y están engañando, trayendo paz, diciendo paz cuando no hay paz. Cuando no es tiempo de paz, es tiempo de prueba la que se viene. Cuando en realidad es la tempestad de Jehová la que se viene, y con furor, con ira sobre los malos. Es tiempo de llamar al arrepentimiento al pueblo. Esa es la verdadera palabra de Dios para el pueblo en esta hora, en este tiempo. Porque estamos viviendo en el tiempo de la apostasía. Cuando el mundo se metió a la iglesia y ya no hay diferencia entre lo santo y lo profano. Ya no hay diferencia a veces entre uno que se llama cristiano y otro que no se llama cristiano, que está por afuera en el mundo. Oh Dios, abre nuestros ojos, ayúdanos a ubicarnos, sensibilízanos, rompe, Señor, quebranta las piedras de los corazones de mis hermanos y de todos los que necesiten, Dios. Quema como fuego, como el fuego quema la paja, así quema tu Dios el pecado en los corazones de la gente. Tu palabra es fuego, sí, Señor, y como que quebranta la piedra. Oh Dios, gracias por el pueblo que te ama, el pueblo avisado, el pueblo que se ubica en el tiempo profético correcto, el pueblo que teme tu palabra, el pueblo que está consciente de su necesidad de escuchar buena palabra y palabra de Dios para esta hora y para este tiempo. En el nombre de Jesús te doy gracias y oro por el pueblo tuyo en todo el mundo, Dios, en todo el planeta, porque yo sé que tú tienes pueblo en todos lados. Levanta pastores, que también sé que hay buenos pastores, Dios, que te aman. Oh Dios, hay buenos pastores honestos y sinceros, pero que a veces también han sido arrastrados, Dios mío, por estas cosas. Pues sacúdelos, despiértalos, restáuralos, rescátalos, Dios, y vuélvelos a tu palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias. La honra y la gloria es para ti. En el nombre de Jesús la iglesia dice amén. Y amén. Que Dios nos bendiga a todos. El próximo día.